El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez. Pues ya estamos de regreso, 8:15 de la mañana, y precisamente vamos con el comentario de Arturo Sánchez y le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Hola Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cintia, buenos días. Qué gusto compartir otra vez con ustedes puntos de vista. A mí también me da mucho gusto poder saludarte y pues entramos en el tema, ¿no? Siempre contigo de las controversias, las reacciones, qué es lo que está pasando, pues precisamente sobre algunos temas, y uno de ellos pues es la traición a la patria, que ha dado mucho de qué hablar simplemente esta pequeña frase, ¿no? No, fue una semana de mucha polémica a raíz de la votación del domingo pasado en el que se rechazó la reforma constitucional sobre la industria eléctrica. Mira, Cintia, ya sabíamos que eso iba a ocurrir. Yo estoy seguro que tanto el presidente como Morena tenían claridad de que no había los votos suficientes para ganar esa iniciativa. Y también sabíamos que iba a haber una reacción muy fuerte en contra de la oposición, con ataques de todos tipos. De hecho, se empezaron a dar el mismo domingo cuando estaba por empezar la sesión de la Cámara de Diputados. El problema, desde mi punto de vista, es la forma como se están construyendo los discursos políticos. Mira, votar en el Congreso de la Unión es una altísima responsabilidad. El Congreso legisla, prefigura el futuro, en eso tiene razón Morena, se construyen proyectos y la orientación general del Estado mexicano, se hacen las leyes. Y cuando se trata de tocar la Constitución, con más razón. Ahora bien, le tocan a las representaciones políticas de todo el país tomar las decisiones en un órgano colegiado. En un órgano colegiado, por definición, difícilmente hay unanimidad. ¿Cómo se pueden lograr consensos que incrementen la votación? Pues a través del diálogo. Eso ya se ha visto muy claramente. Las partes tienen que ceder en sus posiciones, hay que construir diferentes tipos de acuerdo, y como un órgano colegiado, votar en una dirección o en otra, pues tiene que ver con las visiones y las concepciones que cada partido y que cada legislador tiene. Y en ningún momento se puede considerar que votar en una dirección o en otra implique una traición a nada. Y menos una traición a la patria. Para eso fueron electos, para que esté representado ahí el pueblo en sus diferentes puntos de vista. Bueno, yo entiendo la reacción de Morena. Es la primera vez que una propuesta de un presidente de la República es rechazada en el Congreso a nivel de reforma constitucional. Los negociadores en la Cámara le quedaron muy mal al presidente. A mí me da la impresión de que si hubieran tenido un poco más de voluntad política, hubieran llegado a ciertos acuerdos con la oposición que permitiera que esto trascendiera. Pero aquí estamos viendo un problema muy serio. Ni el presidente ni Morena estaban de acuerdo en modificar elementos suficientemente importantes en la propuesta de manera de que se pudiera incorporar a la oposición. Y la oposición se organizó adecuadamente. Ahora, en este sentido, lo que sí es muy lamentable es que en lugar de tener un debate técnico, un debate claro sobre cuáles son las ventajas y las desventajas, fue un debate tristemente repleto de adjetivos, repleto de descalificaciones. Hay expresiones increíbles. Recuerdo alguna diputada de Moreno que habla que merecen ser crucificados los diputados de la oposición, pero bueno, sí, escuché algunos elementos técnicos, y lo que faltó fue ni antes, ni durante, ni después de la votación, fue el diálogo. Esto es lo que lastima la democracia. O sea, cuando se escribe en el periódico que la democracia tiene problemas, es porque justamente en lugar de plantear democráticamente las alternativas y se respeten los puntos de vista de la pluralidad que componen un órgano como la Cámara de Diputados, bueno, pues se opta por una radicalización de las posturas, no hay diálogo posible y en consecuencia, pues no hay acuerdos posibles. El problema es que sigue. En la semana hubo diversos tipos de reacciones sobre lo que significó el ataque de Morena y del presidente de la República a quienes votaron en contra. Esta
de traidores a la patria se vuelve peligroso de alguna manera. Y es muy curioso, fíjate que en esta misma semana el presidente lanzó un lazo interesante con los empresarios para discutir algunos aspectos de las concesiones y de las empresas que ya están extrayendo el litio, por ejemplo, y que están involucradas en este problema, y abrió un diálogo con el secretario de Gobernación. Lamentablemente lo hace en condiciones muy amenazantes, con el discurso presidencial que hace referencias a la cárcel, Sí. desde una posición de mucha dureza, pero se abre un diálogo. Lo que resulta curioso es que ese diálogo, que es bien tomado por parte de los empresarios, no se acompaña por parte de una actitud de Morena en el cual pues deje de acusar a los diputados de traidores a la patria. Ujú. Recordemos que la traición a la patria es un delito. Sí. En una época, no ahora, ya no es el caso, la traición a la patria era el único delito que ameritaba pena de muerte. Ya Ujú. no es el caso, pero no deja de Sí. ser un delito. En consecuencia, estigmatizar así a los diputados, estigmatizar así a los que votaron en una dirección o en otra, pues cierra las puertas a ese diálogo o a ese lazo que mandó el presidente, al menos con los empresarios durante esta semana. Además, faltan dos iniciativas de reforma constitucional que le importan mucho al presidente de la República: la reforma electoral y la Ujú. reforma a la Guardia Nacional. Y no Ajá. parece que después de lo que ocurrió se estén tendiendo puentes para construir acuerdos y que esas dos reformas sí alcancen la mayoría calificada que se requieren para ser aprobadas en la Cámara de Diputados primero y en la Cámara de Senadores después. Entonces, Sí. estamos en un ambiente de mucha tensión política, muy negativa, y no aporta mucho las acusaciones de traidores a la patria, la circulación de pósters con las caras de los diputados de la oposición y todo este tipo de situaciones a construir acuerdos, Ujú. incluso por el bien del presidente de la República. O sea, debe haber seguramente muchos puntos de vista. Yo tendría una lista importante de temas que sería importante reformar en materia electoral, pero se requieren consensos. Y si no se tienden los puentes adecuados para eso, y al contrario, se tensan más las ligas sin necesidad, pues hay muy poca posibilidad de llegar a este tipo de acuerdos, cuando justamente lo que tenemos es pues un presidente que tiene mucha claridad de por Claro. dónde quiere Ujú. llevar al país, y una oposición que lo que está pidiendo es, pues pongámonos de acuerdo. Hoy en Reforma hay un buen debate en el que hablan Santiago Krill, Mario Delgado y Beatriz Paredes sobre justamente la democracia y a dónde puede ir. Y las posturas son muy claras. O sea, Mario Delgado tiene una concepción muy clara de por qué la democracia está avanzando y la coloca en un tema interesante: democracia participativa, el pueblo tomando decisiones. Ujú. Pero lo que están pidiendo los demás representantes en la Cámara es, bueno, hay representantes del pueblo que tienen que tomar decisiones, y por eso es a través de los representantes populares como se debe construir y fortalecer la democracia. Entonces, es un debate Sí. abierto, es un debate interesante, pero en todo caso las instituciones hoy son las que tenemos y son las que hay que respetar, y en ese sentido habría que profundizar claramente en un espacio de diálogo sano, la política sana que permita a llegar a los acuerdos que se necesitan, si es que realmente se quiere tener una reforma electoral y si se quiere Ujú. realmente reformar a la Guardia Nacional. Por aquí estoy viendo las tensiones políticas. Habría que mencionar que también Sí. Estados Unidos tiene su vela en el entierro. Bueno, en esas estaríamos discutiendo más adelante. Claro, y que también pues ya desde antes de que se diera pues precisamente esta votación, pues el presidente ya acusaba, ¿no?, que podía haber por ahí una traición a la patria, y como comentabas, pues está en el Código Penal, y pues tiene precisamente algunos requisitos para que la ley, ¿no?, pueda ser establecida, y también hay que ver qué consecuencias trae, porque hasta ahora pues creo que ningún político ha sido juzgado por traición a la patria. No, y la cuestión sería si realmente estas acusaciones que Ujú. están en el discurso se aterrizan en demandas penales, Claro. cosa que yo no he visto y no veo que esperemos que no ocurran. En el caso del Consejo General del INE, sí hubo una demanda penal
contra 6 consejeros por haber votado como votaron una determinada norma. Bueno, ese es el tipo de acciones que yo creo que no ayudan a la negociación, y lo que es importante es profundizar mejor los espacios de diálogo, de encuentro, para poder llegar a los acuerdos. No siempre, o sea, los mismos morenistas dicen con toda razón, a veces se gana y a veces se pierde. Bueno, seguramente hay muchas cosas importantes que ganar y que construir, siempre y cuando que haya diálogo, en lugar de tener acusaciones como la de traidores a la patria, que no abonan en nada, ni a nuestra democracia, ni a la construcción de un Sí. diálogo importante para tomar decisiones. Y por último, Arturo, pues el artículo 123 precisamente del Código Penal pues establece que la sanción a quien cometa traición a la patria será de 5 a 40 años de prisión, así como una multa hasta de 50,000 pesos. ¿Tú crees que se lleve a cabo precisamente pues esta ley y se pueda someter a todos los que están acusados por este delito? Yo creo que ya hay Uh-huh. Ya creo que ya hay suficientes elementos, tanto en la Corte como en diferentes jurisprudencias, que establecen claramente que no se puede considerar traición a la patria y no se puede perseguir a Sí. un diputado o a un integrante de un órgano colegiado por la forma como vota. O sea, Uh-huh. precisamente por eso de la colegialidad, para expresar diferentes puntos de vista. Claro. Finalmente, no es un diputado, sino son el Uh-huh. conjunto de diputados, la Cámara en su conjunto, la que tomó algunas decisiones de ese tipo, y eso no es perseguible. Pero bueno, Sí. esperemos que no prospere y que mejor abramos puertas de diálogo. Pues esperemos. Arturo Sánchez, profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey, te agradezco muchísimo. ¿En dónde te podemos encontrar? @Arturo Sánchez G en el Twitter, a sus órdenes, ahí pondré algunos puntos de vista. Perfecto, ahí te buscaremos. Muy buenos días. Buenos días y buen domingo, y saludos a todo el auditorio. Pues ahí la información, yo voy a una pausa y regresamos con más, no se vaya. Estás abriendo